Bueno, estaremos a continuación con Filipenses y ahora vamos a entrar en el capítulo 4 y vamos a estar viendo el versículo 1 al 7. Título de hoy: firmes en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vamos a estar mirando en estos 7 versículos, como Pablo ahora nos llama a estar firmes en medio de toda circunstancia y todo entregárselo al Señor, todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, todo tipo de circunstancia, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, debe ser puesta en Jesucristo y confiar que Cristo está luchando con nosotros en toda circunstancia. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al 7 del capítulo 4 de Filipenses. Y bueno, como les compartía, Pablo ahora vamos a ver cómo nos enseña a que debemos estar firmes en la fe en Jesucristo y de confiar en toda circunstancia que Cristo está con nosotros porque Él nos sostiene. Y la idea central: pertenecemos a Cristo y estamos bajo el cuidado soberano de Dios. Podemos permanecer firmes y vivir en unidad, porque esto es algo bien importante dentro de las iglesias, que la iglesia siempre esté unida, en amor, amándonos unos con los otros, gozándonos también en el Señor y enfrentar las ansiedades por medio de la oración. Todo tipo de circunstancia, toda angustia y preocupación que nos esté llegando a nuestras vidas, debemos de ponerlas en oración con el Señor y ponérselas y entregárselas a nuestro Señor, que Él es el que nos cuida y Él es el que nos protege de todo. Firmes en el Señor. Dice, vamos a leer del 1 al 3 del capítulo 1, del capítulo 4, versículo 1 al 3 de Filipenses. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo inicia dando dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Por qué Pablo? Aquí surge una pregunta: ¿cómo Pablo se refiere a corona mía? ¿Por qué Pablo se refiere a los filipenses que dice corona mía? La palabra griega que se utiliza aquí para corona es Stéphanos. Se refería a una corona o guirnalda usada como reconocimiento o premio. Recuerden que Pablo, al decir corona mía, lo estaba diciendo que él era el fruto del evangelio que fue llevado aquí a esta ciudad de Filipo, que está que él lleva este evangelio, y todo el fruto de toda la iglesia de los filipenses, Pablo dice corona mía. ¿Por qué? Porque era el fruto del evangelio, cosa que las obras que hagamos dentro de la iglesia también van a ser un día recompensadas y vamos a recibir galardón. Y es por eso que Pablo dice, ustedes son corona mía. Entonces se refería a una corona que es guirnalda usada como reconocimiento o premio. Pablo no está diciendo que ellos sean la causa de su salvación. Pablo en ningún momento está diciendo que la salvación sea por obras o porque haya llevado esta obra él esté recibiendo una corona de salvación. Él está recibiendo una corona que sabe que la va a recibir cuando Cristo llegue, cuando llegue el momento que Cristo lo va a premiar al apóstol Pablo. Ni que sea un mérito que Pablo pueda presentar delante de Dios para su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación únicamente es por la gracia de Dios, y sabemos que la gracia es un regalo que no merecemos. Y sin embargo, Dios le dio a Pablo, al igual que a todos nosotros que hemos creído en Jesucristo,
una salvación por medio de la fe en Cristo, que no nace dentro de nosotros, sino que es un don de Dios, y recibimos por gracia el regalo de la salvación. Y es por eso que la Biblia dice claro que la salvación es únicamente por la gracia. Ni que sean un mérito que Pablo pueda presentar delante de Dios para su salvación, sino fruto de la obra de llevar el evangelio a la ciudad de Filipo. Ahora aquí Pablo menciona a dos mujeres que dice que se pongan de acuerdo y que estén de acuerdo, porque ellas fueron quienes lucharon con Pablo llevando el evangelio a la ciudad de Filipo. O sea que Pablo tenía colaboradores fieles en todo el tiempo de esto que plantaba, al momento de plantar la iglesia en Filipo. Y al parecer fueron estas dos mujeres, acompañadas junto con Clemente y algunos hermanos más, que no son mencionados, pero están en el libro de la vida. Cuando Pablo se refiere al libro de la vida, está refiriéndose a la seguridad de salvación, porque cuando nuestro nombre es llevado al libro de la vida, esto es para la salvación nuestra hasta el día de la redención. Dice, ahora, sino un fruto de la obra de llevar el evangelio que sí tendrá recompensa. Ahora, cuando nosotros trabajamos dentro de la iglesia, si vemos aquí, Pablo tiene colaboradores que estaban en la lucha, llevando el evangelio, luchando con todas, en medio de toda circunstancia. Esta ciudad de Filipo se logra y se instala una iglesia, una congregación de las primeras comunidades cristianas en el siglo I. Vemos que toda esta obra un día también va a ser recompensada, y no solamente para el apóstol Pablo, sino para cada uno de nosotros que estamos trabajando en esta obra de llevar el evangelio. Todo el propósito es de que la gente conozca de Cristo y la gente venga a Cristo y reciban su salvación. Vayan a Primera de Corintios 3:12 al 15. Y aquí vamos a ver cómo las obras toda obra que nosotros podamos edificar dentro del fundamento que es Cristo, que es a lo que se refiere aquí. Dentro de este fundamento, toda obra que nosotros hagamos dentro de la iglesia va a ser galardonada y va a ser recompensada. Un día que estemos en este bema, donde Cristo va a premiar y va a galardonar, pero no va a haber condenación. Por eso es que sabemos que no es un juicio de condenación, sino un juicio de obras. No es para salvación estas obras. Pero vamos a leer. Dice, y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la cual sea, será revelada y probada por el fuego. Y si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se le quema, o sea, no fue una buena obra y se le quema, ese sufrirá una pérdida, si él bien mismo se salvará. O sea, aún el que está recibiendo pérdida, que su obra no fue buena, dice, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. O sea, la obra, lo que va a ser aquí enjuiciado son las obras de cada uno de nosotros, y se va a probar con el fuego, supuestamente, y vamos a recibir cada uno lo que hayamos hecho, según el juicio del Señor. O sea, nosotros vamos a recibir recompensa, algunos van a sufrir pérdida, pero dice, ese mismo se salvará. O sea, no hay condenación, ni aún para los. Ahora, este juicio solamente es para el creyente, no es para el inconverso. Aquí no va a haber ningún inconverso. El inconverso se va a quedar para el juicio del gran trono blanco, donde va a ser condenado, donde se le va a mostrar claramente que no estaba en el libro de la vida, y como Dios es un Dios justo y fiel, le va a mostrar al condenado que su nombre no estaba en el libro de la vida
y va a ser llevado al lago de azufre y fuego. Entonces no hay condenación para este juicio que es el bema, donde las obras de todo creyente van a ser juzgadas. No es un juicio de condenación, es un juicio de obras donde se va a dar premio y galardón. Y es por eso que Pablo dice aquí en este versículo, dice: hermanos míos y amados míos, y gozo y corona mía. O sea, Pablo se está refiriendo a la corona que va a recibir con el Señor, porque está seguro de que la obra de él va a ser recompensada. No es para salvación, no es para vanagloriarse él mismo, sino que él se estaba gloriando en la obra del Señor, gloriándose en Cristo y sabiendo que iba a recibir esta corona que el Señor un día le va a dar. Entonces es por eso que todo creyente, cuando hablamos de las buenas obras, porque hemos estado hablando de la gracia, hemos estado hablando que la salvación no es por obras, pero también debemos hablar de que nuestras obras van a ser un día recompensadas. O sea, este juicio de obras es para recibir recompensa, como dije, y como lo dice aquí el versículo que estuvimos leyendo. Toda obra que hagamos para Cristo será recompensada, pero no es mérito de salvación. Por eso es que dice en el versículo, en el último versículo, dice si algún, en el versículo 15, si alguno sobreedificó, se quema, ese sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará. O sea, no hay condenación, aunque como quien escape del fuego, dice. Pablo está diciendo que ellos son motivo de gozo y evidencia del fruto de su ministerio. Cuando habla de su corona, él está hablando del fruto y evidencia del fruto de su ministerio, de llevar el evangelio como siervo de Cristo. Ahora, la perseverancia tiene su fundamento en Cristo. Pablo dice estar firmes en el Señor, no simplemente sean fuertes, estar firmes en estos evangelios que acabamos de leer. Dice, no simplemente sean fuertes, la perseverancia del creyente descansa finalmente en la obra preservadora de Dios, en la obra soberana de Dios. ¿Por qué es una obra soberana? Donde Dios mueve a la iglesia, Dios pone la fe en nosotros, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él está moviendo la iglesia como Él quiere y como Él gusta, a su modo. Y es por eso que la obra es soberana. La perseverancia del creyente descansa finalmente en la obra preservadora de Dios. Y podemos ver la seguridad de salvación para todo aquel que la tiene. Vayan a Juan 10, 27 y 30. Juan 10, 27 y 30. Por eso es que la salvación no es por obras, aunque la obra tendrá recompensa, aunque la obra tendrá galardón, pero la obra no es un mérito de salvación. Hay que tener claro eso, sino que es una consecuencia, fruto de la fe que tenemos. Mas no es un mérito para salvación. Por eso es que nosotros nunca vamos a estar en contra de las buenas obras. ¿Por qué? Porque sabemos que son obras que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas, y un día el Señor nos recompensará también. Ahora, la salvación es por gracia, y todo aquel que es oveja del Señor tiene una seguridad de salvación. Juan 10, 27, 30 dice: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Tan solo con este primer versículo encontramos que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano del Padre. No hay nada que nos pueda arrebatar la salvación que fue dada por gracia,
porque si fue dada inmerecidamente, ¿por qué Dios habrá de quitarla para los que dicen que la salvación se pierde? Porque si Dios me la da cuando yo estaba perdido en mis pecados, muerto en mis delitos y pecados, apartado de Dios, ¿por qué Dios me da algo que no merezco y después me lo quita? Entonces no tiene ningún sentido enseñar esa doctrina, y es por eso que como vemos versículos como estos, donde dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que hay una seguridad de salvación para aquel que la tiene, porque nada ni nadie nos puede separar de la mano del Padre. Tenemos una seguridad en Cristo Jesús, un regalo que fue dado inmerecidamente. Y si nosotros estamos hoy en Cristo, debemos de gloriarnos en Cristo, así como lo hacía Pablo. ¿Por qué? Porque es la única razón que nosotros hemos encontrado la salvación, un regalo tan precioso que fue dado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos medios enfermitos, no estábamos medios muertos. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, dice la Escritura. Por un regalo que no merecíamos. No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores y estábamos separados de Dios. Y es por eso que nosotros debemos brincar de alegría de que estando en esa condición, Dios aún así tuvo misericordia y nos dio vida eterna con Cristo Jesús. La firmeza debe manifestarse en la unidad. La iglesia debe de estar siempre unida, no debe haber división dentro de la iglesia. La división no es de Dios. En Filipenses 4, 2 y 3 habla de Evodia y Síntique. Pablo llama a estas hermanas a tener un mismo sentir. Al parecer había un desacuerdo o algo, porque Pablo estaba ministrando y manda decir que se mantengan en acuerdo y que se encarguen de ellas para que estén unidas en un solo sentir en el Señor. Y podemos ver también en la Escritura cómo nos enseña que la división no es de Dios, es algo que nosotros dentro de la iglesia debemos luchar para estar siempre unidos y no permitir que exista esta división dentro de las iglesias. Efesios 4, 1 y 3. Efesios 4, 1 y 3 dice: Efesios 4, 1 al 3 dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos a otros, en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si se fijan, pone la palabra Espíritu con mayúscula, refiriéndose en la unidad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos mantiene firmes, unidos y en la fe en Cristo Jesús, el que nos ayuda a preservar nuestra fe también, el que nos concede también el arrepentimiento, el que nos concede aún la fe nuestra. Y si creemos hoy en Cristo, es por el regalo precioso e inmerecido que Dios ha tenido para con nosotros. Por la gracia de Dios somos salvos. Algo que debemos aplicar a nuestras vidas: no podemos hablar de perseverancia cristiana mientras cultivamos divisiones dentro de la iglesia. Si nosotros estamos provocando divisiones o estamos tratando de dividir la iglesia, ¿cómo es que estamos perseverando en la fe? La iglesia tiene que mantenerse unida. No debe haber este tipo de divisiones dentro de las iglesias. Ahora, regocíjate siempre en el Señor. Regocíjate siempre en el Señor. Es algo que debemos de tener: regocijo, paz,
amor. Vamos a leer Filipenses 4, 4 al 5 de nuestro estudio. Íbamos a estar estudiando hasta el 7. Vamos a leer ahora desde el versículo 4 al 5. Filipenses 4, 4, 5 dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El fundamento del gozo es el Señor. Pablo nos dice: regocijaos cuando las circunstancias sean buenas y también cuando sean malas. Regocíjense en el Señor. Nuestro gozo no depende de que todo salga como queramos. Nosotros podemos pensar que nos está yendo mal y pensamos que es Dios el que nos está olvidando, pero esto no es así. Dios también nos da conforme a su perfecta voluntad. Nuestro gozo no depende de que todo salga como queramos. Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. Ahora vamos a ver un poco del Antiguo Testamento. Habacuc 3:18 dice: yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Nuestra gentileza debe ser visible. Nuestro gozo también debe ser visible, porque el Señor es el que nos dirige. Ahora vamos a leer el 5 de Filipenses 4. Hace rato dijimos que vamos a leer el 4 al 5, pero era nada más el 4. Filipenses 4, 5 dice: que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca. Que la gentileza de ustedes sea conocida dentro de todos los hombres, porque el Señor está cerca. La gracia que recibimos de Dios debe producir una actitud diferente hacia los demás. Debemos de tener paz, mansedumbre, amor, templanza, humildad, gozo, amor. Entonces debemos de tener esa gentileza también. Que la gracia que recibimos de Dios debe producir una actitud diferente hacia los demás. Debemos mostrar esta gentileza ante los demás. Cambia la ansiedad por la oración. Cambia la ansiedad por la oración. Vamos a leer el Filipenses 4, 6 al 7. Y no solamente ansiedad, todo lo que nos preocupa, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Debemos de poner nuestra fe en el Señor. Filipenses 4, 6, 7, este es el punto culminante del pasaje. No vivir dominados por el afán y la preocupación y por nuestras ansiedades. Filipenses 4, 6, no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo no está diciendo que nunca tendremos preocupaciones. Pablo no está diciendo que nunca vamos a tener angustias ni ansiedad. Todo esto podemos pasar todo como creyentes. Podemos enfermarnos también. Pero lo que sí debemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor y poner todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, toda circunstancia en nuestra fe en Cristo. Está enseñando Pablo que no debemos permitir que la preocupación gobierne nuestro corazón. Podemos estar preocupados, podemos tener angustia,
Muchas de las veces escuchamos, no, es que si estás en Cristo no debes de tener ninguna preocupación, ninguna angustia. Claro que tenemos angustia, claro que tenemos preocupaciones, claro que podemos enfermarnos de los nervios también. Pero lo que Pablo aquí nos enseña es que no debemos permitir que estas preocupaciones o gobierne nuestro corazón. Nosotros debemos de poner todo en Cristo, confiar que Cristo nos está guiando, llevar nuestras necesidades delante de Dios, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Afán, oración, preocupación, dependencia, temor, confianza. En este pensamiento dentro de la iglesia, la soberanía de Dios es precisamente lo que hace posible descansar en Él. Si Dios no tuviera control, nuestra oración sería solamente un deseo. Pero porque Dios gobierna todas las cosas, podemos confiar en que escucha y obra conforme a su perfecta voluntad. Vayan a Primera de Pedro. Vayan a Primera de Pedro 5, 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Primera de Pedro 5, 6 al 8 dice, por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Vean lo que dice el 7. Descarguen en todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permitamos que seamos devorados por nuestras angustias, por nuestras preocupaciones, y es por eso que dice Pablo, descargue, dice aquí en Pedro, perdón, la carta de Pedro dice, primera carta de Pedro, dice en el versículo 7, dice, descarguen en Él todas sus angustias, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tener mucho cuidado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de sus ovejas. Recuerden que la oveja escucha la voz del pastor y también el pastor las conoce. Todas nuestras angustias, descargarlas en Él, porque Él cuida de nosotros, y no permitamos que seamos devorados por nuestras preocupaciones, angustias, culpabilidad ni ansiedades. Recuerden que si tenemos que arrepentirnos de algo, arrepentámonos, pidamos perdón. Ahora, la palabra arrepentimiento, me parece que en el griego es metanoia, y esta palabra lo que significa no nomás es un remordimiento de nuestros corazones o de nuestra mente, es un cambio de rumbo, y es por eso que es arrepentimiento. Muchas de las personas o muchas de las veces no entendemos lo que significa arrepentirnos o un arrepentimiento genuino. Lo que significa es cambiar de rumbo. O sea, si tú estabas yendo en una dirección que sabes que estás mal, entonces si Dios te concede ese arrepentimiento genuino en ti, tú vas a cambiar de rumbo y vas a moverte a la dirección que estabas yendo equivocadamente. Entonces, por eso que el arrepentimiento es un cambio total de rumbo. No es simplemente un remordimiento, no es simplemente algo psicológico, sino que es un cambio totalmente de rumbo. Cambiar nuestras vidas.
Si estás en alguna situación de pecado, en alguna situación que estés cometiendo, que sea un agravio para los mandamientos del Señor, arrepentirnos y cambiar totalmente de rumbo. Todas nuestras angustias, perdón. La paz de Dios guarda al creyente. Recuerden que el diablo es acusador y nuestra conciencia también a veces nos traiciona. Y es por eso que si cargamos culpabilidad por algún pecado pasado, debemos de descansar en Cristo, debemos de dejar y aceptar el perdón de Dios. Y debemos de olvidar nuestro pasado y cambiar de rumbo. Y la paz de Dios guarda al creyente, es algo que debe estar dentro del creyente, la paz de Dios. Filipenses 4:7, en nuestro estudio. Y este es el versículo final, Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden. No te entregues al afán. Ora a Dios. Presenta tus peticiones. Hazlo con acción de gracias. Dios guarda tu corazón con su paz. La paz en Cristo, la paz en el Señor. Y es por eso que nosotros debemos de descansar en nuestra fe en Cristo y tener esa paz y ese gozo y ese ánimo. La promesa no es necesariamente que Dios quitará inmediatamente el problema, porque a veces tenemos que enfrentar también circunstancias o consecuencias. La promesa es que Dios guardará al creyente en medio del problema. O sea, tal vez inmediatamente tu problema no se solucione, pero la promesa es que Dios nos guardará como creyentes en medio de toda circunstancia. Y bueno, vamos acercando a concluir. Filipenses 4, versículo 1 al 7, nos presenta 3 llamados. Primero, permanece firme, del 1 al 3, porque Cristo sostiene a su pueblo. Cristo conoce bien a sus ovejas. Y el segundo, regocíjate. Debemos estar en regocijo, del versículo 4 al 5, porque nuestro gozo está en el Señor, no en las circunstancias. Podemos estar en cualquier circunstancia, lo que sí sabemos es que el Señor nunca nos abandona. Siempre estará en medio de toda circunstancia con nosotros. Y la 3, ora y confía. Del versículo 6 al 7, porque Dios gobierna y escucha y guarda a sus hijos. Esta es una idea, son las ideas principales de estos tres puntos. El creyente no tiene paz porque controla sus circunstancias, tiene paz porque sabe quién controla sus circunstancias. La paz viene del Señor y es por eso que nosotros estamos, aún en las circunstancias que nos encuentremos, siempre vamos a estar tranquilos, confiando en el Señor. Y el texto termina señalando dónde está nuestra seguridad. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Aquí lo podemos ver. Y con esto vamos a terminar esta carta que nos deja un mensaje hermoso donde nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús en medio de las circunstancias que nos encuentremos. Y nosotros podemos pensar que aquí, como vivimos aquí en Estados Unidos, tenemos problemas y podemos tener hasta sufrir una cierta persecución, pero
vivir en otros países donde el cristianismo es totalmente ilegal y vivir esta fe donde tienes que esconderte bajo llave, donde hay hermanos que están sufriendo verdaderamente persecución, que los están llevando hasta la muerte, los están linchando, los están enterrando vivos. Ver cómo estos hermanos, aún en esas circunstancias, cantándole al Señor, alabando a Cristo en sus últimos momentos de su vida. Eso es que el Señor los guarda hasta el final. Y esto es lo que debe de haber para todos nosotros en cualquier país que vivamos. Mantenernos firmes en esa fe y que el Señor nos guarde. Y con esto terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos bendigas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es enriquecedora. Señor, te pido, mi Dios, que tú bendigas a los hermanos que se encuentran en estos países donde están sufriendo persecución, donde están sufriendo martirio. Padre Santo, te pido que tú los guardes. Y estoy seguro de que lo haces, Señor, aún en esas circunstancias. Señor, que su fe no se doblegue, Padre Santo, y Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de ellos, Padre Santo. También, Padre, te pedimos una bendición por tu iglesia aquí en Estados Unidos y de todo alrededor del mundo, Señor. A todo creyente que verdadero que está proclamando tu evangelio, Padre, te pido que tú nos guardes en tu mano, Señor, en tu poder, con el poder de tu palabra, Señor, que tú nos sostengas en fe y, Padre, que podamos seguir con esta obra preciosa que es de llevar tu evangelio, Señor. Padre, te pido que tú nos mantengas firmes en la fe, que tú nos mantengas resguardados de ti, Padre Santo, y protegidos, Señor, en toda circunstancia, de que tú estás con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, toda gloria y honra sea para ti. Amén.